يدعن. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अब ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे साथ. ये अल्लाह ताला का फजल है. ¿Va a hacer usted la traducción al mismo tiempo? Pregunta Hazur. Es un favor de Allah que una vez más me ha permitido relacionarme con los Ahmadis de esta zona. Porque la situación en Asia, de Indonesia y Malasia es una situación tan complicada que para mí es muy difícil que yo pueda ir allí. Por eso Singapur es un lugar donde Allah Ta'ala me ha permitido relacionarme con la gente en este lugar de Singapur. Que Allah Ta'ala traiga pronto una situación que en estos países también hayan facilidades para que el Jalifa del momento, el Jalifa de la época, pueda ir personalmente. En esta ocasión, desde Malasia e Indonesia han venido más de 3.000 Ahmadis. Y la mayoría son de Indonesia, aparte de Tailandia, de Myanmar, Filipinas, Vietnam. Y también han venido personas también que no son Ahmadis. En cualquier caso, es un favor de Allah que Allah Ta'ala ha permitido que podamos tener esta reunión. Indonesia es un país donde a la comunidad Ahmadiyya, sobre los miembros de la comunidad Ahmadiyya, se están cometiendo extremadas injusticias, donde han habido también varios mártires. Y todo esto se está haciendo en presencia de los trabajadores del gobierno. Y no es que esto haya pasado en el pasado, sino que sigue hoy ocurriendo. Hace 7 años que vine por primera vez aquí. En aquella época también a los Ahmadis en Indonesia se había comenzado con una
campaña de persecución. Las mezquitas fueron atacadas, hubo ataques y la propiedad de la comunidad fue perjudicada y se atacaron a los Ahmadis, donde hubo pérdidas de vida y de propiedades. Esta ola de enemistad fue creciendo más y más. Hubo pérdidas humanas y pérdidas también de propiedades, y todos ustedes saben cómo delante de la policía se ha martirizado a los Ahmadis bajo la supervisión de la policía. Fue una barbaridad tal que incluso la prensa, que tenía una actitud comedida, condenó este acto. Hoy, debido a los medios de comunicación, que estas persecuciones llegaron hasta los rincones de la tierra, es decir, que estas imágenes llegaron a los rincones de la tierra, y el mundo también giró sus miradas hacia esta injusticia. Se levantaron voces todas aquellas organizaciones que levantaron la voz en contra de estos transgresores. Nosotros les damos las gracias. Pero después de cada persecución que se hace contra la comunidad, Allah Ta'ala también trae buenos resultados después de cada episodio de transgresión de la Jamaat. Debido a esta persecución de los Ahmadis en Indonesia, la comunidad fue conocida en muchas partes de la comunidad, y en África, cuando se enseñó este vídeo donde se martirizaban a 3 Ahmadis, un alem, un sabio, dijo que esta crueldad solo puede ser perpetrada contra los verdaderos creyentes, y como resultado de este vídeo aceptó el Ahmadiyyat, que era el verdadero Islam. Esta persecución particular no conllevó solo bats en Indonesia, sino también en otras partes del mundo se aceptó el mensaje del Ahmadiyyat. Después de Pakistán, Indonesia es el país donde la crueldad y la barbarie continúa siendo perpetrada, y donde se persigue de forma brutal a los Ahmadis de estos lugares. Aunque la situación en Indonesia está
decreciendo. Sin embargo, en Pakistán continúa aún con mayor fuerza. Y toda esta opresión está siendo en nombre de Allah, de Dios y del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se está cometiendo esta injusticia en nombre de ese Dios cuya enseñanza está llena de obligaciones hacia nuestros hermanos, en nombre de ese Dios que a los musulmanes les ha enseñado la enseñanza de la compasión y la justicia. En el nombre, se están cometiendo estas injusticias, en nombre de ese profeta que ha sido una merced para todos los mundos, un profeta que paró la crueldad incluso en la época de batallas y de guerras, y que mostró su máximo enfado a su compañero por matar a una persona que había recitado el kalema, que era la declaración de la fe. Cuando el compañero le dijo que este kalema lo recitó él por el miedo a la muerte, por miedo a la espada, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿acaso habías abierto el corazón de esta persona que él había recitado el kalema? ¿Lo había hecho de corazón o lo había hecho por miedo? En cualquier caso, la persecución en Pakistán es extrema. La gente que recita el kalema están siendo perseguidos en nombre del kalema, y todo ello se hace bajo la influencia de los mullas de Pakistán, que al igual que los mullas de Indonesia están incitando a la gente a cometer esta crueldad. Cuando tienen una oportunidad, los oponentes intentan hacernos daño, pero es un favor de Allah que cuanto más es la enemistad hacia los enemigos, la perseverancia de los Ahmadis crece incluso aún más. Los oponentes no saben que el Ahmadiyyat es el verdadero Islam, cuyas raíces están sembradas en nuestros corazones, y no hay ninguna oposición ni cualquier huracán que pueda separar nuestras raíces, pueda separar estas raíces de nuestra fe. Viendo los favores de Allah, los Ahmadis, ¿cómo pueden dar la cara, renegar del pacto que han hecho con Dios? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno que ha unido ese pacto con el santo profeta Muhammad, ¿cómo puede romper la conexión con el discípulo fiel del santo profeta Muhammad? Es una conexión que ha fortalecido la relación con Allah y con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos ha enseñado esos caminos para la progresión de la fe en la que los no ahmadis
en las que los no ahmadis musulmanes no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, cada ahmadi debe continuar fortaleciendo su fe a pesar de las hostilidades y las oposiciones y debe ser un modelo de paciencia. Tiene que ser un modelo de fe, de crecimiento en la fe, y que pida para fortalecer sus pasos, porque el fortalecimiento de los pasos se consigue también con la gracia de Allah. Y para conseguir su gracia es muy importante someterse a Él, posternarse ante Él y cumplir con las obligaciones de la adoración. De la misma forma, debemos cambiar también nuestras actitudes. Posternarse delante de Allah Ta'ala y mejorar nuestras condiciones no solamente es para aquellos ahmadis que están perseguidos, sino que cada ahmadi debe medir tener su medida. Los ahmadis de Tailandia, los ahmadis de Indonesia, los ahmadis de Burma, los ahmadis de Singapur y cualquier otro país, si ellos no reflexionan sobre su condición espiritual y no la mejoran y no progresan en la Ahmadiyyat, no tiene ningún sentido de ser un Ahmadi. Por lo tanto, cada Ahmadi tiene que mejorar su fe. También mencioné a Malasia, allí también hay oposición. De vez en cuando nacen también rachas de persecución, pero la situación no es como en Indonesia. No es la situación como en Indonesia. Las organizaciones musulmanes ponen señales, han puesto señales, carteles, donde pone que los qadianes no son musulmanes o palabras parecidas. Ciertamente, cuando un ahmadi pasa delante de estos carteles, sus sentimientos son heridos, y viendo estas palabras en todas partes hieren a su corazón. Pero los ahmadis, por no tomarse la justicia por su mano y haber sido siempre pacientes, Allah sabe que nosotros somos musulmanes y Allah Ta'ala sabe que somos mejores musulmanes que los otros. Nosotros sabemos que nuestro corazón está lleno del amor a Allah y hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que quien dijera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah no se le podría llamar kafir,
¿Por qué denominar kafir retornará hacia vosotros? Dijo que quien dice la ilaha illallah también es un musulmán. Y el Santo Corán dice que quien te salude con salam, no podéis decir que él no es un creyente. Por lo tanto, esta es la enseñanza del Santo Corán, y estas gentes han hecho otro Islam, han hecho su propio Islam, digamos, han transformado las ordenanzas de Allah en sus propios intereses y han hecho una fuente de mofa para el resto de las gentes por su interpretación de estas ordenanzas. Yo me entrevisté con el Sadr de Malasia y dijo que habían muchos carteles en contra de los Ahmadis, pero ahora la gente que no es de la comunidad se han dado cuenta que estos son expresiones que solo están investidas por los intereses, los propios intereses de los molvis, y que están haciendo una fuente de mofa a la vista de los ajenos. Están moldeando las enseñanzas del Sagrado Corán acorde a sus propios intereses, pero el verdadero Islam constituye las órdenes de Allah y las de su santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hace poco dice Hazur que un padre cura en Malasia dijo que los cristianos podían utilizar el término Allah porque también era para ellos su Dios. Esos mullas levantaron la voz y dijeron cómo es posible que pudiera hacer una declaración de este estilo. Presentaron un caso ante la corte, ante la justicia, y luego, desgraciadamente, la corte decidió que solo los musulmanes pueden utilizar la palabra Allah. Y nadie tiene el derecho a decir de que Allah es mi Dios. Estos materialistas han reducido el nombre de Allah también a su propio área. Creen que Allah solo pertenece a los así denominados musulmanes, los ignorantes molvis que hablen lo que quieran, pero estas personas educadas, jueces, que también están difamando la imagen del Islam. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala es el sustentador de todos los mundos, sea musulmán o no sea musulmán. Y Allah Ta'ala dice más adelante que Allah prodiga su provisión a quien le place
¿Acaso a los cristianos o a los judíos les está dando otro tipo de provisión? A la vista de esta decisión de este juez o esta corte, si un cristiano dice que Allah le da su provisión, es un pecado imperdonable. Allah Ta'ala, a través de los antiguos profetas, dice que Allah dice que Allah, que es también el Dios vuestro y el Dios de vuestros antepasados. Allah es vuestro Señor y el Señor de vuestros antecesores. Por lo tanto, ¿de dónde Allah Ta'ala, de dónde ha salido esa, digamos, ese derecho de ser solo de los musulmanes? Luego, a los que son seguidores del libro, Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: "Ya al-Kitabe", diles, oh gente del libro, venid a una palabra que es igual entre nosotros y vosotros, que no adoraremos a nadie que no sea Allah. Es decir, la comunalidad, los valores comunes entre los musulmanes y cristianos es el ser de Allah. Como un musulmán tiene derecho a denominar a Allah, el mismo derecho tiene un cristiano a mencionar a Allah, y cualquier otro tiene el derecho a denominar a Allah, Allah. He dado estos ejemplos porque hay ahmadis que también me preguntan al respecto. El Sagrado Corán está lleno de estos ejemplos donde Allah Ta'ala a sí mismo se ha denominado Allah para todos, el Allah de toda la humanidad. Ningún individuo, ninguna religión, ninguna secta, ningún gobierno, ningún tribunal tiene la propiedad del nombre de Allah. Allah Ta'ala no es una marca registrada. Él es el Señor de todos los mundos. Hoy solo los ahmadis pueden decir cuál es la verdadera enseñanza del Islam y hablar y conocer sobre el rango y el ser de Allah y hablar de la veracidad de las enseñanzas del Sagrado Corán. Los no ahmadis han reducido el Islam a una fuente de mofa. Es trabajo de los ahmadis de Malasia de llevar este mensaje entre sus compatriotas con sabiduría. Y deben decirles, ¿por qué si seguís a estos denominados ulemas cuando
la verdad lo que estáis haciendo es degenerar la imagen verdadera de estas bellas enseñanzas. Que Allah Ta'ala remueva los velos de la ignorancia de estas gentes. Dice Azur que he mencionado Indonesia y Malasia. Quizá los Ahmadis de Singapur dirán que ha venido a nuestro país, pero está mencionando a otros países. Primero, deben recordar que cada creyente es un cuerpo, Si una parte sufre, la otra parte también sufre. Es por ello que el dolor de los Ahmadis que viven en países donde están soportando persecución, cada Ahmadi tiene que sentir el mismo dolor, esté este Ahmadi en cualquier parte del mundo. También debo decir a los Ahmadis de Singapur que la situación aquí es mejor. El gobierno aquí no permite hablar en contra de la religión de alguien, pero permite que uno exprese las bondades de su religión. Por lo tanto, con sabiduría vayan expandiendo el trabajo del tabligh e intenten llevar el mensaje del Islam en cualquier estrato de la sociedad. Los Ahmadis que están sentados delante de mí, sean de Singapur o de otros países, deben recordar que si nuestra situación es buena o mala, nosotros, los Ahmadis musulmanes, somos los que debemos mostrar al mundo la verdadera imagen del Islam. Tenemos que mostrar las partes bellas de la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si cogen cualquier parte de la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nos dice que él era un modelo ejemplar para cualquier verdadero musulmán. Sea un tema doméstico, un problema social, o relaciones internacionales. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un ejemplo perfecto a seguir. Por lo tanto, cuando nosotros delante de los extraños comentamos la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, primero debemos ponerla en práctica nosotros. Tenemos que demostrar con nuestros ejemplos y atraer a los demás hacia estas enseñanzas. Cuando presentemos la faceta o la cara de la clemencia para todos los mundos, tendremos primero que ser nosotros un modelo de amor, de fraternidad,
hacia los demás. Cuando presentemos las enseñanzas del Sagrado Corán al mundo, tendremos que decir que para comprender el Sagrado Corán, en esta época Allah Ta'ala ha enviado a un ardiente devoto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sin unirnos a él no podremos entender la verdadera enseñanza. Si no nos conectamos con el imam de la época, entonces seguiréis vosotros emitiendo edictos de incredulidad unos hacia los otros, y sin ello, en lugar de atraer al resto de la gente hacia el Islam, lo que vais a conseguir es que se alejen cada vez más del Islam. Cada Ahmadi debe ser agradecido especialmente a Allah Ta'ala por la gracia de habernos permitido aceptar, siguiendo las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos ha permitido reconocer y aceptar al santo Mesías prometido y Mahdi, la paz sea con él. Pero ¿cómo podemos mostrar esta gratitud? Para esta gratitud tendremos que adaptar nuestros deseos según las enseñanzas del Islam. Sacrificar nuestras emociones, y para entender la verdadera enseñanza tendremos que trabajar duro. Hay una necesidad importante para centrarnos en estos temas. Me gustaría decir muchas cosas, pero el tiempo no me lo va a permitir. Con la gracia de Allah Ta'ala, que en esta época las distancias, a pesar de ser enormes, Allah Ta'ala, a través de la MTA, ha conectado a la Jamaat con su Jalifa. Por lo tanto, tienen que escuchar mis sermones y varios programas míos que se emiten en la MTA. Me he asesorado y sé que algunos responsables de la comunidad incluso no escuchan el sermón del viernes de forma regular. Estos sermones intento darlos acorde a las necesidades de los tiempos, por lo tanto deben intentar conectarse a ellos de forma que en cualquier parte del mundo la enseñanza de la Ahmadiyya sea una coherente y que pueda ser reconocida por el mundo entero. Al final voy a presentar algunos extractos del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, donde él decía cómo deseaba ver el estatus o el rango de su comunidad. Dice, es muy importante
que cuando uno dice que daré preferencia a la fe frente a asuntos mundanales, debemos estar escudriñando, analizando continuamente si esto es así. Y después debemos presentar un ejemplo real en nuestra vida práctica. Es decir, cumplir con lo que decimos. Dice que la ayuda de Dios viene sobre aquellos que siempre ponen su pie en la piedad y no se mantienen en un punto. Y es a los que Allah Ta'ala promete un final feliz. Dice Allah Ta'ala en el Sagrado Corán, nos ha enseñado una oración. Asleli fi zurriyati, dice el Sagrado Corán, que reforma a mi mujer y a mis hijos con oraciones. Cuando uno haciendo oración, viendo o intentando generar cambios puros en nuestras vidas, uno debe pedir para su mujer y para sus hijos, para su mujer y para sus hijos, porque la mayoría de los problemas vienen debido a la mujer y a los niños. Y la mayoría por la mujer, por la esposa. Dice el Santo Mesías Prometido que vuestras prácticas testifiquen que en verdad sois Ahmadis. Dijo, nuestra comunidad debe recordar que no hay que olvidarse de Allah Ta'ala bajo ninguna circunstancia. No debemos olvidarnos de Allah bajo ninguna circunstancia y tenemos que pedir ayuda de Él en cualquier momento, porque el ser humano no es nada sin Él. Debemos cada uno analizarnos y ver hasta qué punto hemos generado estos cambios puros y hasta qué punto estamos intentando unir a nuestros hijos a la Jamaat y hasta qué punto estamos intentando cumplir con las enseñanzas del Santo Corán, una práctica que uno desde fuera al vernos diga que en verdad ustedes son mejores musulmanes, ustedes son los mejores musulmanes. Pregunta el Santo Mesías Prometido, ¿acaso nuestros modelos son tales que los oponentes del Islam se van a inclinar hacia el Islam? Sí, estamos consiguiendo esta medida, este estándar, inshallah, estas palabras donde por un lado nos van a atraer la cercanía de Allah, allí también nos harán que crezcamos en número y la oposición de la comunidad un día desaparecerá en el aire que Allah Ta'ala a ustedes y a mí me permita crecer en la fe y en cada instante
les mantenga bajo su protección y que Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر